L, el enlace latinoamericano europeo los y las saluda a todos y todas quienes estén conectados, ya sea por Zoom o por Facebook Live o por los medios digitales que nos retransmiten. Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en este enlace extraordinario hoy domingo 17 de septiembre. Asimismo, gracias al equipo que hace posible este trabajo. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Como artista que soy, me alegra de sobremanera tener como invitada a este conversatorio a una extraordinaria artista multifacética y activista social, quien logra en una forma admirable tender un puente entre el arte y la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Se trata de Jan Nimo. Muchísimas gracias, Jan, por estar con nosotros el día de hoy. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Jenny Guascua de Bush, que está en Londres, quien llevará la moderación de este programa. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez en L. Jan, gracias de antemano por estar con nosotros. Hoy también tenemos a Álvaro Gaibor, que nos está acompañando aquí como panelista. La estructura de la reunión hoy es bastante abierta. Queremos que la audiencia participe y que nos haga preguntas. Así que si es que tienen preguntas de la audiencia, por favor pónganlas en el chat y las estaremos incluyendo a través de los temas que vamos aquí en el panel. Les agradezco de antemano a todos por su presencia. Muchísimas gracias. Jan es muy conocida por su compromiso con la justicia social y su impactante trabajo en el mundo del arte y diseño. Bonita, Bananos Feos es un documental que Jan produció en Ecuador y el cual expone la explotación laboral en las plantaciones Novoa. Esta noche el conversatorio es acerca de este proyecto, pero también otros proyectos en los que Jan ha trabajado durante su carrera, que son de igual magnitud en términos de justicia social y de los derechos humanos en general. Jan, bienvenida. La primera pregunta que teníamos es, queríamos saber un poquito más acerca de ti. Sabemos que eres de Escocia y que estudiaste arte, pero nos gustaría entender quién fue tu inspiración principal en temas de justicia y equidad, porque esto es algo que te nace, entonces queríamos saber un poquito más acerca de eso. Cuéntanos. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos ustedes y sobre todo a los amigos en Ecuador. Pues ¿dónde empiezo? Por el principio, con mi padre. Mi padre era un minero de carbón. Le sacaron mis abuelos de la escuela con 10 años para trabajar en el campo porque eran él y su gemelo los mayores de una familia numerosa. Y cuando ya tenía su edad para poder ir a la mina, se fue a trabajar ahí. Y entonces cuando yo nací, él todavía trabajaba allí. Lo interesante es que sus antepasados por parte de su madre y su padre eran todos mineros y era una vida de explotación y miseria, pero ya cuando mi padre entró la mina, es curioso pensar que ahora como han cambiado todos los derechos o se han disminuido, él entonces gozaba en los años 50, 60 de estar afiliado a un sindicato. De hecho, todos los trabajadores allí estaban afiliados. La otra cosa es que nosotros por primera vez tenemos viviendas decentes, que construyeron casas en mi pueblo por primera vez que eran decentes, con espacio para sembrar y eso. Y mi padre, bueno, le gustaba mucho dibujar y su sueño era ser artista y pintaba, porque somos de un pueblo pequeño en la costa oeste, el mar, y le gustaba pintar el mar, vistas del mar. Pero claro que él no podía estudiar y toda la vida, hasta casi 70 años, estaba trabajando en trabajos súper duros.
y con menos derechos que tenían durante esa época en la mina. Entonces es curioso, pensando que tenían más derechos antes que ahora. Y pues nada, que él quería que yo estudiara y mi madre también. Mi madre murió cuando tenía 13 años, pero me dio una base súper ética. Es una persona que me enseñó a respetar a los demás y pensar en los demás. Entonces, conseguí una beca porque otra cosa que ha cambiado en aquella época, en los años 80, todavía se podría estudiar gratis. Entonces, fui a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Glasgow. Estuve ahí, me titulé después de 4 años y estudié un año más de postgraduado. Entonces, una suerte porque hoy en día, si una persona como que venía de una familia igual que la mía, no sería posible, creo, que sería muy difícil que yo y otros compañeros estudiara como estudiamos en aquel entonces. Y nada, que empecé a trabajar en plan profesional como diseñadora y pintaba y hacía varios trabajos y empecé a viajar. Me interesó mucho el arte popular mexicano y a raíz de eso yo y mi marido fuimos mucho a México, hicimos muchos viajes, conocimos mucha gente que hacía arte increíble, sin nada, con harina y cartón o con barro, gente increíble y eso es que para mí era una injusticia que se trataba de bellas artes y el arte popular, porque para mí su arte era tan importante como la que se ve en una galería. Entonces, que era un poco despertarme, que había diferencias de cómo pensaba la gente sobre alguna clase de arte u otra. Y también me acuerdo que fuimos varios viajes a Guatemala y eso estamos hablando de cuando todavía estaba recuperando de la guerra civil y eso fue súper impactante para nosotros. Bueno, ya habíamos empezado a leer sobre la historia de América Latina y estamos intentando también hacer, porque bueno, los dos habíamos intentado aprender español y lo que hacíamos era echar una mano cuando venía gente del extranjero, sobre todo de América Latina, sindicalistas, activistas ambientales, que venía y brindamos la casa o preparamos una cena o ayudamos a hacer intérpretes. Entonces, a raíz de eso conocimos mucha gente y en una de las ocasiones, dos trabajadores costarricenses vinieron a visitarnos. Pues de hecho eran ya sindicalistas. Una era Doris Calvo, era la secretaria entonces de la mujer en Citra, que está en la parte de la zona atlántica de Costa Rica, y el otro era el secretario de Medio Ambiente y salud ocupacional y él se llamaba Carlos Agueros. Y Carlos era para mí súper interesante porque él conectaba el medio ambiente con el sindicalismo, porque lo que es mi experiencia es que los sindicalistas hablan del trabajo, hablan de los problemas de derechos laborales, pero él se conectaba esos derechos con los derechos ambientales, porque él en los años 80 había sido afectado por el Nemagón, que fue un agroquímico que no sé si lo utilizaron en Ecuador, creo que sí, pero en toda Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica, donde había bananera, se aplicaba. Y el problema con eso es que se quedaron un montón, miles y miles de trabajadores estériles. Y claro que eso, como ha tenido un impacto en su salud, se relacionaba también con la protección de la salud ocupacional, pero él siempre
como supongo que ustedes saben, Costa Rica es un país de dos caras, que tiene una parte súper verde, súper ecológico, muy bonito, la parte que se ven los turistas. Y hay otra realidad donde hay bananas y ahora, peor todavía, la piña. Entonces, a raíz de eso, digo, voy a empezar a hacer un proyecto con ellos y entonces decidí hacer algo, iniciar un proyecto que la idea era conectar los trabajadores bananeros y su vida laboral con el consumidor a través del arte. O sea que el banano es lo que casi el primer producto que se ve en un supermercado aquí en el Reino Unido. Además es barato. Entonces, luego, cuando empecé a trabajar con Bananalink, visité muchas escuelas y preguntas a un niño, ¿de dónde vienen los bananos? Pues del supermercado, y no piense más allá. Entonces, yo quería, después de haber encontrado a ellos, Doris y Carlos, quería hacer esa conexión y hacerlo a través de los retratos, testimonios. Y así empecé y luego fui a Costa Rica y empecé también a trabajar un día a la semana con Bananalink, que es una ONG que trabaja con trabajadores bananeros en América Latina y también en el oeste de África. Ya yo no hace mucho tiempo que trabajo con ellos, pero me apoyaban y a raíz de ellos fui a Ecuador por primera vez. No sé si estoy hablando mucho. Ah, está bien. Eh, ¿Y en qué año fuiste al Ecuador cuando hiciste el documental? ¿En qué año eh, fue? Era el año 2002 y fue en mayo y fui con una delegación que había organizado Bananalink, que fueron sindicalistas de GMB, de TEG, que ya es parte de Unite, de USDA, que es el sindicato que organiza a los trabajadores de los supermercados, y creo que eran dos representantes, sí, de ASDO, y otro que era un sindicalista ya difunto de Irlanda, y él también representaba a los trabajadores en los supermercados. Y eso fue un poco para conectar los trabajadores que manejaban los bananos en el supermercado con los que están trabajando en el campo, en la empacadora y dar a conocer la situación y la diferencia, quizás. Y también se fue con la delegación una representante de War on Want, que es como guerra contra la miseria. Ujú. Entonces, ellos no tenían dinero para que fuera yo. Entonces, pero como productor tan importante de bananos y había escuchado algo de las condiciones, decidí con mis ahorros ir con ellos, pero quedarme un poco más tiempo, porque con una delegación estaba echando una mano, interpretando, y que no es lo mismo, no tienes el espacio para poder hablar con los trabajadores y bueno, quería documentar un poco sus vidas, escucharlos y entonces yo me quedé. Pero durante la delegación fuimos al ministro de Trabajo en Guayaquil. Había una reunión entre los sindicalistas británicos y irlandeses y los productores, bueno, algunos representantes del sector bananero, que eso fue muy interesante. Una reunión Imagino. un Qué poco tensa. interesante que tú hayas tenido esta iniciativa de venir al Ecuador y quedarte aún después de que la delegación se regrese. Y tengo que dar las gracias porque fuimos y trabajamos con FENACLE, que es una federación que entonces, bueno, representaba trabajadores agroindustriales, campesinos y la comunidad indígena. Entonces hacían un poco de todo, pero en aquel entonces estaban organizando para poder legalizar sindicatos en la bananera.
Y durante la visita de esa gente fuimos a la zona bananera y tuvimos una reunión cuando Guillermo Tuma, que es era entonces el presidente de la FENACLE, nos declaró que habían legalizado, aprobado 3 sindicatos en una hacienda que se llama Los Álamos, que es de Bonita Bananas, del señor Álvaro Novoa. Entonces, que fue una gran celebración, porque qué bien que ya estamos legalizados después de décadas de no poder organizar en las haciendas. Entonces fue un momento histórico. Bueno, pensamos. Porque antes de esto no se podía tener un sindicato, ¿verdad? Era ilegal que los trabajadores se junten para tener un sindicato y reclamen sus derechos o al menos visibilicen sus derechos laborales. Entonces, esto debió haber sido una celebración al mismo tiempo de haber llegado a este punto. Sí, además que nosotros, así como, ¿por qué 3 sindicatos en una hacienda? Pero lo que nos había explicado es que en la bananera, en esa misma finca, había varios, no sé, yo creo que se llaman tercerizadores, otras empresas para hacer un lío. Y incluso hasta los mismos trabajadores no sabían de una semana a otra con quién trabajaba, porque su salario venía con un nombre distinto. Entonces, por eso tenían que, por lo menos, decir, bueno, cogemos de tres de esas empresas y buscamos la forma de aprobar el sindicato allí. Entonces, eso es cuando nosotros estuvimos allí en mayo del 2002. Para quienes no han estado, no han podido todavía tal vez ver tu documental, la historia es bastante contundente en términos de las condiciones de vida, de la situación dentro de la hacienda, y les recomiendo a todos aquellos que no han podido todavía verlo en su totalidad que lo hagan, porque yo pienso que es uno de esos documentales que te abren los ojos a la realidad que vive la gente. Esto fue grabado en el 2002, pero entendemos que todavía estas condiciones existen en varias de estas haciendas y recientemente, dada la campaña que estamos viviendo, han habido personas que han publicado videos de escuelas que están dentro de las haciendas que se encuentran en condiciones bastante penosas, que no son aptas para los niños que viven ahí. En ese tema, Jan, ¿nos puedes compartir con algún momento particularmente impactante que hayas presenciado, que se ilustre dentro del documental, que ilustre las condiciones que vivían los trabajadores en la hacienda o que te haya impactado a ti personalmente de una manera fuera de lo común? Porque obvio, tú ya has viajado muchísimo y has tenido una visión de lo que es, pero nos interesaría saber cómo lo viste tú. Sí, como que no. Pues primero es importante decir que cuando se fueron, la delegación británica, yo me quedé con gente de la FENACLE, me brindan la casa y todo. Y como a 2 días, creo, declararon una huelga, porque claro que los 3 sindicatos ya con la libertad sindical quería decir, pues mira, no estamos de acuerdo con los pocos derechos que tenemos, sí tenemos derechos, porque la verdad que lo que reclamaban entonces era lo justo, lo mínimo, ¿no? Entonces se declararon la huelga, se ocuparon la hacienda y a raíz de eso pude entrar, porque no, si no hubiera sido por la huelga, no habría sido posible entrar, porque la delegación no podía entrar cuando vinieron ellos y además que era gente más importante que yo. Entonces, que gracias a los mismos trabajadores por haber tomado la finca, además pacíficamente, fui con Guillermo y además con un sindicato, bueno, un sindicalista danés que se llama Jesper Nielsen, él es de un sindicato SID y ellos vinieron con un periodista y un fotógrafo también. Entonces nos llevaron dentro de la finca. Yo no esperaba las condiciones que encontraba. Sabía que iba a ser difícil, pero
la manera en que vivía la gente, la sanidad no existía, no, no parecía en la película, pero cuando entré, creo que había un cuarto de uno de los mayorales, porque era más o menos decente, tenía una caja de primeros auxilios con la Cruz Roja, lo abren y está vacío. O sea que, y además hay que explicar que la hacienda es grande, son muchos, muchos trabajadores y vivían como, eh, no es decir aldeas, porque no eran tan, eso le da un toque más humano, porque eran condiciones pésimas, algunos trabajadores vivían juntos, no tenían colchones ni nada, nada, nada en absoluto. Otros trabajadores habían construido casas de caña. Los comedores eran pésimas. Y además lo que me impactó hablando de los trabajadores era la falta de protección para protegerse de los agroquímicos. Y no solo los que manejaban, claro, los trabajadores manejaban con agroquímicos, pero fumigaban. Y si riegan fumicidas, no sacaban la gente de la plantación. E incluso una de las cosas que más me llamó la atención es que todavía entonces, no sé si hoy es igual, utilizaban hombres que se llamaban banderilleros y ellos sin protección ninguna guiaban las avionetas que riegan y muchos de ellos tenían problemas de salud, de los ojos, cosa que luego sé por otro documental que hice, Pura Vida. Trabajé con una doctora y consta con todo lo que decían los trabajadores y las familias en Los Álamos, porque ella decía que, mira, que a lo mejor científicamente los trabajadores no saben qué les pasa, pero saben que están enfermos y saben relacionarlo con lo que están manejando, o sea, los agroquímicos. Entonces eso, hombre, que ver familias enteras viviendo ahí de esa manera, los baños pésimas, sucias, compartido entre muchísimas familias. La verdad me emociona pensarlo porque es que no quisiera que nadie viviera así, de esa forma. Sí, las imágenes del video del documental son bastante fuertes en términos de que en esta época, en los 2000, en los años 2000, ya esperábamos que la situación sea un poco más organizada, un poco más justa para los trabajadores, específicamente porque dentro de la hacienda no solo vivían los hombres que trabajaban en la hacienda, pero también familias enteras, por lo que nos cuentas dentro del documental. Y en términos de eso, tú no sabes si es que habían escuelas, por ejemplo, para los niños, porque hay muchísimos niños que se pueden ver en algunos videos, pero me parece que el documental dice no hay escuelas dentro de él. Que ellos sepan, no había, no, porque me dijeron incluso que tenía que ir a otro pueblo fuera de la hacienda para viajar a una escuela. No sé si eso habrá cambiado, la verdad no sé, pero que sepa, no. Pero estamos hablando desde hace 20 años, entonces no sé. Ojalá que haya cambiado, porque vivir así, tener una familia viviendo de esa forma, que no está Bastante bien. triste, en verdad. Le voy a dar la palabra a Álvaro porque él tiene una pregunta. Entonces, continuamos con Álvaro. Muchas gracias, Jenny. Jan, un gusto y qué placer escucharte sobre todas tus experiencias. Tengo una consulta. Algunas personas hoy en día, con toda la relación de la campaña política y el voto de los jóvenes, muchas personas jóvenes admiran a la familia Novoa por proporcionar empleos a miles y creen que los ecuatorianos deberían estar agradecidos respecto a que se está dando empleo.
¿Cuál es tu opinión sobre esta perspectiva, dado el enfoque dado el enfoque en tu documental y en las condiciones laborales y también sanitarias que se encontraban estas personas dentro de estas haciendas? Gracias, Álvaro, y también un gusto. Pues yo no sé si hayan cambiado muchas las cosas o las condiciones de la finca, pero no importa porque la verdad, bueno, sí, ojalá que se haya mejorado, pero la verdad que yo creo que todo el mundo tiene el derecho de un salario digno, condiciones de trabajo con salud ocupacional y todo eso. Y que si sigue igual, pues no sé, la verdad que yo creo que la gente joven tiene que, en cuanto a una campaña política, tiene que mirar atrás de lo que son las campañas de gente que tiene mucho dinero, porque se puede hacer una campaña súper sofisticada y contar una historia, pero como Jenny me ha buscado, porque ella ha buscado al fondo y el contexto general y la historia para decidir y informar, porque eso es lo que quería hacer con el documental, no es decir que vote por una persona, sino informarte y llegar a una opinión que tú puedes, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿tú crees que la gente puede comprar un banano de tal empresa? Yo no voy a decirle que sí o no, porque al final de cuentas afecta al trabajador, pero hay que hacer una elección informada para poder cambiar las cosas. Y todo, si estamos todos bien informados, el cambio tiene que venir para el bien de todos. Entonces, que tenemos todos una responsabilidad de mirar atrás de las redes sociales, el Internet es muy interesante porque hay cosas ahí que nos pueden informar, pero hay que buscarlos. Y eso es lo que digo, que eh, hay que mirar a los candidatos bien, quiénes son, cómo viven, qué es la historia, si tienen mucho poder económico, eso también puede influir porque tienen, eso es poder. No sé si he contestado. Totalmente, Jan. Y bueno, respecto a lo que me has respondido y hablando de la coyuntura política, quiero saber, estoy retransmitiendo este webinar en mi cuenta de TikTok y hay muchas personas que están viendo y quiero que no exista ese sesgo político. Entonces aquí mi pregunta es, ¿estás apoyando a la campaña política de las elecciones de octubre? Específicamente, ¿estarías apoyando a la campaña de Luisa González o básicamente se está transmitiendo lo que tú ya has vivido desde un punto neutro? Yo no vengo de una campaña, no estoy ligado con nadie. La verdad, y me da un poco de vergüenza decirlo porque yo no sabía, porque algo que no he explicado, los últimos 10 años mi trabajo se ha enfocado sobre la desaparición forzada en México. Entonces, mm, no estaba súper informada de lo que estaba sucediendo en México actualmente. Y era a raíz de mi marido, que claro, él sabe que he estado en Ecuador, que me comenta un día que estaba viendo las noticias de la BBC que se había asesinado un candidato para la presidencia. Y a raíz de eso sabíamos quiénes eran los candidatos. Y yo la verdad que yo no vengo de ningún partido, no tengo ningún motivo, nadie me está pagando. O sea que yo vengo para informar a la gente, porque es mi trabajo como artista, como eh, realizadora de documentales, que es para informar. La gente puede decidir, se pueden ir a votar para quien quiera, pero por lo menos que yo he intentado lo máximo para por lo menos dar la cara humana a un problema. Y yo creo que un problema, si la gente vive mal, que no tiene sus derechos, que no tiene acceso a educación o la salud o lo que sea. Entonces, eso es mi trabajo, informar. O sea que no tengo motivos políticos para nada.
yo quiero lo justo. Y en este tema específicamente, hemos visto, porque varias personas han estado recompartiendo tu documental o partes de tu documental, y hemos visto bastantes comentarios acerca del documental y de cómo se ha hecho. Hay muchas personas que piensan que el documental entero es un montaje y que las personas del documental han sido pagadas para para que hablen acerca de lo que está pasando en la plantación. Cuéntanos, ¿esto tiene alguna validez? ¿Has pagado alguna vez a alguien? ¿Te han pagado a ti misma? ¿Hiciste esto en alguna parte digital, en un montaje, en algún tipo de estudio? Cuéntanos cómo se hizo. Pues yo creo que es absurdo, absolutamente absurdo, que yo tuviera la voluntad o los recursos para hacer algo así. Porque soy una persona normal, me ves aquí en mi casa normal, que yo no tengo los recursos para ni inventar. Ojalá que fuera una cosa de ficción, pero era la realidad. Yo la viví, y no solo yo, sino el sindicalista Jesper Nielsen, sus compañeros, también entraron a la finca, documentaron las condiciones. No estuvieron allí cuando atacaron a los trabajadores, pero la mañana después de la madrugada, cuando los hombres armados entraron a la finca, ellos estaban allí esa mañana. Entonces, ellas sabían perfectamente. No solo eso, que en la película se ve un señor, bueno, primero empieza porque hay una mancha de sangre en el suelo y pregunto qué ha pasado. Un compañero ha sido herido de bala y se llama Mauro Romero. El día siguiente, Guillermo Tuma de Penacle y yo fuimos a verle en el hospital. No solo nosotros, sino el representante laboral de los Estados Unidos, entonces Peter Harden, vino con nosotros. Entonces, yo creo que quizás el problema es que con los clips no se ve el contexto, pero si ves todo el documental, ¿cómo es posible que yo inventara todo eso? O si lo hubiera inventado y tenido recursos, lo habría hecho mejor. Porque la verdad que yo no fui a hacer un documental, fui a grabar entrevistas con trabajadores, hacerles fotos, llevarlos para Escocia, transcribir los testimonios o hacer retratos. No fui a hacer eso, pero me sentí obligada a hacerlo porque cuando venía con las cintas y no sabía qué hacer, no sabía, porque era importante, porque me di cuenta que era el hombre más importante, bueno, más rico del país. En su hacienda ocurría eso. Y fuimos a varios canales. Tengo una amiga que ella está más conectada con los medios de comunicación. Entonces, y ninguno de los canales le interesaba, porque desgraciadamente, como Ecuador no es una colonia británica, les da igual. Y tiene que suceder algo todavía peor para que le interese. Entonces yo, por mi cuenta, tenía que hacer el documental. Wow. Busqué una muchacha que me ayudaba con el montaje porque yo estaba aprendiendo, porque tenía que aprender desde el principio, no sabía hacerlo. Y lo bueno es que vine a Escocia con lo suficiente para hacerlo. Hombre, hay más cintas que no utilicé, pero sabíamos que con 20 minutos podríamos tener la atención de la gente, porque ya de una hora, media hora, hora y media, la gente ya pierde el interés, tiene que tener mucho interés. Pero otra cosa que voy a comentar sobre la película, que yo hace mucho tiempo que la veo, y todavía cuando lo veo me entran náuseas, tengo ganas de llorar porque me da tanta rabia. Y además miedo porque yo cuando empezaron o cuando abrieron fuego, yo tenía que esconder debajo de un container que estaba allí. Y fui y tenía que correr donde estaban la policía, que no hacía nada,
Eh, entonces, también fue herido de bala uno de los policías. Ujú. Ahora nos Eh, estás comentando acerca de la parte del documental en el que vemos la persecución a los líderes del sindicato y donde ellos son prácticamente secuestrados por policías y agentes que estuvieron envueltos en esta persecución. Este es el contexto del que estás hablando ahora, Sí, ¿verdad, Jan? porque cuando habíamos venido aquel día de entrar a la finca y grabar las condiciones, fuimos otra vez a Guayaquil, nos llamó muy temprano por la mañana, como a las 6 de la mañana, diciendo que habían entrado a la finca y desalojado los trabajadores. Y nosotros fuimos y ya habían intentado secuestrar, habían golpeado a algunos. Fue herido de bala ese compañero Mauro Romero, y ya vimos claramente que había gente armada ya en la finca, porque los trabajadores estaban solo, no podían entrar, estaban en la puerta, en la carretera. Y se veía que compartían balas, tenían armas, también estaban allí los daneses hasta este momento. Ellos decidieron, porque estábamos ahí todo el día, que iban a regresar a Guayaquil y se fueron y avisaron a Guillermo Tuma que teníamos una hora para irnos, y no esperaron tanto tiempo, abrieron fuego Wow. y eran no sé quiénes eran los hombres, si eran guardias o eran gente pagada o alquilada, no sé, no sé, pero no eran trabajadores y no eran policía. La policía no hacía nada, eso sí es cierto. Sin embargo, uno fue herido, ¿eh? Bueno, ahora le Eh, voy a ceder la palabra a María, que tiene una pregunta también. María, por favor. Muy buenas noches, gracias Jenny. Muy buenas noches, señora Yamino Nimo. Es un placer poderla tener en este espacio. El mundo de las bananeras es un problema grande. Comer la banana es muy rico, pero saber cómo se produce esta fruta es verdaderamente lo más triste y más difícil. De hecho, usted con su documental que fue lanzado en el 2012 y con todas esas imágenes que yo en el 2012 no vi cambiar mucho. Prácticamente toca una cosa muy importante que según yo se está dejando muy afuera, son los efectos de los químicos que usan para poder cuidar la banana, porque es un fruto bien delicado y que tienen sobre estos trabajadores como el cáncer, como sobre todo las modificaciones genéticas que nadie habla, porque eso es lo peor que pueden hacer, el peor daño al derecho humano, y la pérdida de la vista por el fumigamiento que se hace ahorita. No ha tenido noticias, si ha cambiado algo aún, o todavía siguen, si hay leyes que hayan modificado, que quizás ya no se puedan fumigar a un determinado modo, si se han cambiado aunque los tipos de químicos para poder cultivar esto de aquí, este pues fruto. gracias, María, y mucho gusto. Yo no sé si han cambiado las leyes o si existían para proteger al trabajador. El problema con las leyes, si existen, es cumplirlas. Eso es lo importante, porque es muy bonito tener leyes que diga, tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Quién va a ver la finca? Y precisamente porque lo que vi en Ecuador y con lo que pasó con Carlos Arguedas, que mencioné al principio, decidí hacer otra película, un poco mejor hecho, tampoco pagada, sobre los efectos de los agroquímicos, los efectos sociales y ambientales. Y como decía antes, era un contraste entre la realidad bananera, piñera en Costa Rica y lo que es un paraíso verde ecológico.
me hubiera gustado poder hacerlo en Ecuador, pero sabía después de lo que había hecho con la película que nadie iba a abrir las puertas. Y si te digo la verdad, tenía un poco de miedo regresar y realizar un trabajo así. Entonces, pero fue gracias a la visita a Ecuador que hice esa película, Pura Vida. Pura Vida es lo que dicen los costarricenses, que claro, pero ¿qué os digo? Que los problemas de que habla Pura Vida son iguales en todas partes. Y lo que dice, trabajé con una doctora que se llama Catharina Wessling, una holandesa que lleva muchos años en Costa Rica. Y ella era experta en los agroquímicos, en los efectos. Ella dice, puedes hacer un estudio y es igual en todas partes, los resultados van a ser igual en otras partes, porque luego ella a lo mejor hacía un estudio en Costa Rica, la gente en Nicaragua o en otro país dice, bueno, somos otra bananera y bueno, nuestra empresa va a hacer otro estudio. Ella diría, no, ¿para qué hacer otro estudio si sabemos lo que sucede? Si sucede en Costa Rica, sucede en Ecuador, sucede en todos los países. Yo también trabajé en Camerún, hice un documental allí, lo mismo, con los agroquímicos, familias, mujeres embarazadas abriendo el plástico, las bolsas que utilizan, que tienen clorpírifos, que es peligrosísimo, abriendo esas bolsas para hacer el trabajo del embolsador más fácil. Es decir, que se cultivan los bananos y se protege con una bolsa, para los que no han estado en una bananera. Y todo a base de químico. Entonces, tiene que haber algo que se queda con los trabajadores. Y eso era mi reto, contar a la gente aquí que compra el banano, que tiene que llegar en condiciones perfectas para el consumidor. ¿Quién está llevando la mancha? ¿Quién está cuidando el banano? Porque es el trabajador y su familia, en muchas ocasiones, en el caso si están viviendo en la hacienda. Entonces, es una larga manera de decir que no sé si han cambiado las leyes en Ecuador, si no, deben, y si han cambiado, a ver si las están cumpliendo, porque eso es lo importante. Vale, muchísimas gracias, Jan. Tenemos Marta Armijos, que desde Alemania también. Marta, por favor. Muchísimas gracias, Jan, por estar aquí con nosotros y darnos esta información también así, de primera mano. Quienes hemos visto el documental, creo que no hemos estado en el lugar, pero nos ha impactado de la misma forma. Lo que tú describes es esos sentimientos o esa reacción también, lo he sentido. Y para mí la pregunta es también lo que tú encontraste allí. ¿Se puede decir que es una forma de esclavitud moderna? También de profunda violación de los derechos humanos de las personas, de las mujeres, los hombres y los niños que vivían en esta plantación, en esta hacienda de banano. Eso sería la una cuestión. La segunda es que, para información de quienes nos están escuchando, es que el año 2019, el Instituto ILDIS y el Instituto Alemán del Friedrich Ebert Stiftung apoyó para que vinieran de diferentes países, de Colombia, del Ecuador, vinieran al Parlamento Europeo trabajadores a presentar las denuncias que justamente son estos puntos: violación de derechos humanos, los despidos, los usos de los pesticidas, etcétera, etcétera. Es decir, que la situación, aunque quizás hayan las leyes, como dice también Jan, no se aplican o no existen las leyes todavía para realmente obligar a
a los dueños, que en la mayoría son multimillonarios. No solamente se trata de la bananera Novoa, que es el más rico, el millonario, creo que no sé cuántas empresas tiene el 180 o no sé, creo que Álvaro quizás lo sabe el dato mejor. Pero son empresas multimillonarias, pero así también tenemos otras, como por ejemplo la empresa Wong, ¿ya? Que prácticamente usan los mismos métodos. Ahora, después de un momento cuando se desarrolle la charla también y se sigan planteando estos problemas, estos asuntos que son muy necesarios para que la gente que está en el Ecuador vea qué es lo que nosotros realmente tenemos en este momento y tenemos en este momento como alguien que viene de esta dinastía que quiere ser presidente del Ecuador. Eso creo que lo vamos a ir desarrollando en nuestro conversatorio y luego quizás ojalá tengamos la oportunidad para que nos hables un poquito del arte que hiciste, los grabados que hiciste sobre los trabajadores que estaban en estas bananeras. Y por qué usaste el método de la silografía, etcétera. Pero creo que eso lo hacemos después de haber tratado lo que es más importante todavía en este conversatorio. Muchas gracias, ya. Gracias, Marta. Pues sí, claro, es un abuso de derechos humanos y laborales y ambientales. Lo que vi era un desastre. Como os digo, no puedo decir si ha cambiado ahora porque llevo muchos años fuera del mundo bananero, pero que sí es una forma de esclavitud. Y por eso me interesa porque lo que decía de mi padre, que estaba sindicalizado, pero sus antepasados no. Entonces era como una forma de esclavitud, porque tenía que trabajar. Y lo que se trata un poco en la película, que hablan también que hay un comisariato, como una tienda de la empresa, que es muy bueno, que no sé qué. Es una forma de mantener los trabajadores sumisos. Y yo creo que después de lo que sucedió con esos sucesos de mayo 2002, creo que la huelga siguió unos meses, pero al final de la huelga despidieron 140 trabajadores, entre ellos los sindicalistas, los dirigentes sindicales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que toda la formación de esa gente, como animarlos, darles la confianza de poder organizarse, se pierde todo ese trabajo. Y si estamos hablando, por ejemplo, un tema muy importante para todos los países es la educación. Si no educamos a los jóvenes y perdemos un par de generaciones que no lo hacemos bien, perdemos todavía más conocimiento. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta, no solo son los derechos humanos que se han abusado, sino destruir el ánimo la fuerza que tiene la gente para organizarse, porque se mete miedo. Pues mira, que eso le pasó a él, me puede pasar a mí, tengo una familia, que no tienes elección. Y yo entiendo perfectamente que la gente tenga miedo, porque si pierde el trabajo, pierde la forma de mantener la familia. Es básico, ¿no? Entonces, y sé que lo hacen en todos los países que yo he ido, que son países bananeros, tienen una forma distinta de hacer la persecución sindical, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque si el trabajador está unido y si está educado, es peligroso, porque va a pedir los derechos que merece. Así, ¿no? Y creo que tenemos Elizabeth también que quiere hacerte una pregunta, Jan.
Gracias. Gracias, Jenny. Sí, bueno, muy buenas noches por aquí. Jan, qué gusto tenerte aquí. Bueno, para tratar este tema que, si bien somos ecuatorianos, yo creo que no solamente los que estamos fuera, sino que los que están en Ecuador, pues no tienen la oportunidad de enterarse, ¿no?, de lo que sucede, porque tenemos unos medios de comunicación pues bastante sesgados, como sabemos, y que realmente no cumplen a cabalidad su labor, que debería ser contribuir a la formación de un pensamiento crítico en la población, en la ciudadanía, ¿no? Pero esas cosas se obvian, sabemos que trabajan para ciertas personas y pues de ahí que es importantísimo que tenerte aquí y hablar sobre esto, ¿sí? Gracias por eso. Yo tendría dos preguntas. La primera sería, dado que tú has estado en Costa Rica, quisiera saber, bueno, entendí que hay paralelas, ¿no? En cuestiones de abusos de derechos humanos y eso también existen en Costa Rica. Y si es que hay también ha hecho un trabajo también así documental acerca de lo que sucede en Costa Rica, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría saber, dado que es un tema bastante delicado, bastante sensible, por decirlo así, si es que has enfrentado algún tipo de persecución personal, algún tipo de, qué sé yo, de represalias o de resistencia por haber, vamos, haber presentado esto, haber expuesto estas realidades de las cuales pocos tenemos conocimiento. Por Gracias. eso, ¿no? Gracias, Elizabeth, y mucho gusto. Hasta la fecha no, y así, espero que así siga, ¿no? Pero también he tenido el apoyo de, por ejemplo, ONG como Banana Link, los sindicatos aquí. Entonces, que en aquel momento que hacía el documental, tenía apoyo aquí en mi pueblo. Y una de las cosas, bueno, que quería mencionar también, cómo me sentía ver la película otra vez, que también tengo que decir que también me siento, cuando lo veo, todavía culpable, porque yo tenía la posibilidad de salir de Ecuador y venir a mi vida aquí. Y aunque tuviera miedo, que sí tenía miedo, porque vi lo que pasaba lo demás, yo estaba allí, pero, ¿sabe? Que yo tengo el lujo de estar aquí con mi marido y hasta la fecha, tocando madera, no ha pasado nada. Incluso como recurso, el documental ha sido visto por muchísimos sindicalistas aquí en todo el Reino Unido. Entonces, yo creo que hasta cierto punto me siento un poco protegido porque hay un movimiento aquí, bueno, sobre todo entonces que estaban conscientes de lo que pasaba. Claro, con los años, como son 20 años, a lo mejor se han ido haciendo otras cosas y eso, y entonces que sí. Y preguntaba sobre Costa Rica, hay cosas paralelas. Lo que tienen en Costa Rica, no sé si lo tienen todavía, pero en aquel entonces, que fue, yo creo que un par de años después de hacer, 3 años quizás, de hacer Bonita, hice lo de Pura Vida, el documental de Pura Vida. Y entonces lo que habían inventado en Costa Rica para aparentar como un país con libertad sindical, tenía organizaciones que se llama, bueno, un movimiento solidarismo, pero no era un movimiento, era más bien poner el dinero para una fiesta de Navidad y ya está. No eran defensores de los derechos de los trabajadores. Y cuando empezaron a organizar, sí, bueno, la persecución no era así tan violento. Un amigo que conozco en Costa Rica tuvo un accidente de moto, estaba convencida que era por su actividad sindical. Allí son las empresas grandes de los Estados Unidos, la Chiquita, el Dole, Del Monte. Y la otra cosa en Costa Rica, que en cuestión de los agroquímicos, porque Carlos, que era mi amigo Carlos, con quien hice la película, era muy apasionado por el medio ambiente y donde había un aeropuerto en el río Pacuare, de donde salían las avionetas a todas las plantaciones y regaban, pero también había derrames directamente de los tanques al río y había matanzas de peces y claro, allí también
la gente vivía del río, se manejaba por el río. Ahora los problemas más recientes es con la expansión piñera, porque la piña es más dañina todavía, requiere muchos agroquímicos, tiene problemas, como no hay vegetación, se desliza el barro hacia los ríos, los ríos cambian su forma bueno, creo que están organizando ya en las plantaciones de piña, pero ha sido difícil y además son turnos de mucho más horas. Entonces casi la plantación bananera parece mejor que la piña, pero y además es un producto que es cada vez más barato aquí, Ujú. con las consecuencias que tiene para el trabajador. Jan, ahora teníamos también otra pregunta que la habíamos tomado de una de las redes, en donde nos preguntaban, pero lo que tú estás conversando es acerca de la bananera del padre, de Álvaro Novoa, porque él es el jefe del grupo Novoa. Entonces, la gente ahora en el Ecuador, el candidato para la presidencia es el hijo, Daniel Novoa. Y entonces prácticamente las personas piensan, bueno, él no tiene nada que ver en esto porque él es el hijo, él no era el dueño de la bananera en ese tiempo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Porque obviamente vienen de la misma familia, son parte del mismo grupo. ¿Qué piensas tú acerca de este tema? Es de la misma familia. ¿Qué más digo? Que yo no le conozco, no conozco su carrera y qué ha hecho, pero hombre, que al final de cuentas yo creo que si una empresa tiene un dueño, aunque tiene la responsabilidad, o sea que entonces me imagino que esa responsabilidad es con la familia. No sé, no sé si, porque la Claro, verdad es o sea, tenemos que verlo desde el punto de vista en que el dinero es compartido a través de toda la familia. De todas maneras, Daniel Noboa, él ha estudiado en los Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido oportunidades que muchos miles de ecuatorianos no han tenido y las ha tenido porque su familia ha podido beneficiarse de la producción del banano, que ha sido por los trabajadores quienes han puesto su vida entera. En uno de los videos, en uno de los más clips que ha sido más propagado, en el que hemos visto más de 250.000 de visualizaciones, que es parte de tu documental, es de una mujer ya bastante en edad, en el que ella dice, yo he trabajado para los Novoa 12 años, les he dado mi juventud, y ahora ellos me dan $52 de liquidación. Entonces, esto viene otra vez a lo que tú estabas diciendo en términos de exigir lo mínimo, que es un salario digno, una liquidación digna, estar afiliados para poder así uno jubilarse y por ende tener un poco de una vida ya de edad digna, en donde se pueda al menos alcanzar a lo más básico. Entonces, de esa forma, yo pienso que el término de que fue el padre y no el hijo, en cierta forma, como que son parte del mismo grupo, de la misma élite. Entonces, si estamos hablando de la misma familia, que no es solo beneficiar del trabajador, si es una cosa tener beneficios, si les pagan un salario digno, tiene derechos, pero lo que vi entonces ahí ese año fue explotación, entonces hay que pensar y explorar y investigar si los candidatos por eso, porque todo tiene su contexto. No existimos solo. Entonces, que yo creo que eso, ¿no? Que puede estar quizás no sé cómo explicarlo, otra generación, pero no es tan mayor tampoco, no es tan joven tampoco, o sea que los empresarios son responsables para el bienestar de sus trabajadores y
eso es fundamental. Gracias. Sí. Gracias, Jan. Ahora le voy a dar la palabra a Jimmy Pesantes y luego proseguiremos con Marta. Gracias, Jimmy. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Jan? Sí, en esto tú dices que es de la misma familia y creo que tienes razón, más aún cuando esta persona que está de candidato a presidente dice que hay que bajar los sueldos más bien, o sea, perdón, que las empresas están pagando muchísimos impuestos y hay que bajarle los impuestos a las empresas y más bien subirle a las personas normales, ¿no? A la clase media. Pero veo un reporte de la Friedrich Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung de Alemania del 2022, o sea, recién, sobre precisamente el banano. Y ahí se habla de que antes del 2027, del 2007, se pagaba como 7,67, 40 y pico de por ciento. Es una de las partes que mayor ganan en el país, estas bananeras, y apenas 7 y pico por ciento de impuestos, y que entre el 2007 y el 2017 pagaron un poco más, o sea, subieron casi al doble, como el 14 y pico por ciento, y a partir del 2018, cuando cambia una estructura de gobierno, comienzan de nuevo a bajarle los impuestos a estos grupos. O sea, ¿cómo se puede explicar que unos grupos tan poderosos y que paguen tan poco impuestos y que un representante de esa familia quiera ser presidente y diga que aún tienen que pagar mucho menos? Tú que eres, digamos, de un país europeo, vienes de Escocia, ¿qué piensas tú de esto de pagar impuestos? ¿Cómo lo relacionas tú con la calidad de vida o con los derechos? ¿Te parece justo? No, yo no soy economista, pero tampoco creo que tenga que ser economistas saber que los que ganan más pagan más impuestos. Los impuestos van para la gente más vulnerable que para pagar la salud pública, para la educación. Digo yo, eso es mi opinión. Entonces, parece que nosotros aquí tenemos problemas con empresas como Amazon, que no pagan impuestos en o no pagan impuestos en ningún sitio. Entonces, que yo creo que los que ganan mucho dinero tienen que pagar los impuestos más grandes. Eso, por supuesto, que no puede pedir a la gente que no tenga pagar impuestos y mientras tanto gente poderosa y gente, bueno, empresas importantes económicamente hablando, tiene que pagar más que nadie. Y tú nos contabas al principio del conversatorio que tú misma pudiste estudiar porque a ti te apoyó el gobierno para que estudies y que no hubiera sido posible. Cuéntanos cómo fue eso. Porque han cambiado el sistema, porque yo empecé a estudiar en el año 80, ¿no? Y entonces, bueno, entró la señora Thatcher, que era la primera ministra entonces, y ella poco a poco desmanteló todo lo que era la educación pública. Ahora tienes que pedir un préstamo y si eres artista, aparte de ser maestro, no vas a ganar dinero para pagar un préstamo. Tendrías 150 años para pagarlo, ¿no? Pero no solo eso, que las cosas cambió en Gran Bretaña entonces, porque, por ejemplo, las minas todas cerraron, hubo una huelga con muchas represalias, que yo creo que si hubiera las redes sociales como hay ahora, habría sido totalmente diferente, porque la gente no sabía lo que pasaba a las comunidades mineros. Entonces, a partir de entonces, que hemos ido cambiando también, no digo que sea igual que Ecuador, pero para estudiar, no. Que incluso le estuve comentando a otra amiga que ella tiene una empresa, un estudio súper bueno, que ha tenido mucho éxito, pero de una familia igual que yo, muy humilde, y yo no he tenido tanto éxito económico que ella, pero a pesar de lo que pienso que
que hago montajes de plan Hollywood Todavía no has para tenido suficiente éxito para los montajes de los documentales ecuatorianos. Ok. Marta, por favor, te doy la palabra. Sí, solamente yo quería, porque surgió la pregunta aquí del qué tan ligado está un joven, el joven que se presenta como algo nuevo, como candidato, qué tal, qué culpa, digamos, tiene él de que tenga un padre que haya tenido, que se haya enriquecido a base de la explotación laboral. Y aquí hay una entrevista en una de las Teleamazonas, es uno de los canales más vistos en el Ecuador, en donde está la información y allí le preguntan. Bueno, toda la vida estuve ligado, mi trabajo fue en las empresas de él a los 16 años. Más adelante fui director naviero de corporación y finalmente llegué a ser director comercial de la corporación Novoa. Hoy, ¿cuál es el rol que desempeñan ellas? Bueno, la corporación sigue siendo, diría, uno de los 3 grupos más grandes del Ecuador. Tiene 128 empresas, operamos en 50 países y creo pues que hoy en día más de 15.000 empleos directos e indirectos son creados por Corporación Novoa. Y usted forma parte del directorio. Así es. Su hoja de vida señala también que a los 10 escuchamos que el señor Novoa Jr. forma parte del directorio. Fue una entrevista que fue al inicio, prácticamente en las primeras semanas donde él se presentó como candidato presidencial. Entonces creo que no hay ninguna duda de que realmente la relación, la familia Novoa es la familia Novoa y es la dueña de ese imperio, el imperio de la banana. Solamente eso quería acotar y doy paso entonces a lo siguiente. Gracias, Marta. Me parece que tenemos una pregunta más de Elizabeth y de ahí vamos a preguntar si es que Álvaro tiene alguna otra pregunta que hacer y vamos a ya dar paso a terminar porque estamos ya sobre la hora. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jenny. Sí, anclando un poco en lo que acaba de mostrarnos Marta, pues sí, vemos ahí que el joven Novoa pues tiene, bueno, juega un rol bastante importante dentro de esa corporación de su padre. Y sabemos también por diversos canales, ¿no? que son públicos, tanto en Twitter como en la prensa, pues que la corporación Novoa pues debe al fisco casi más de 80 millones de dólares. O sea, eso hay que escribirlo, ¿no? 80 millones de dólares. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera nos podemos imaginar esa cantidad de dinero. Y lo que sí nos podemos imaginar es lo que pudiera hacer el país con esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, no sé, yo creo que es un punto que deberíamos como ecuatorianos reflexionarlo bastante, ver realmente en términos de votaciones a quién le estamos dando nuestro voto, ¿no? Eso por un lado, y luego también leemos que él está haciendo campaña también con las mismas, yo le llamo artimañas de siempre, de los años 60, 70, regalándole a la gente pobre que avena, que colchones, que estupideces, ¿sí? E incluso avena, pues, que está contaminada, ¿no? Con insectos y todo eso. O sea, es una cuestión, si hablamos de dignidad, pues, cero, ¿no? Para la gente y de respeto, pues, de todas maneras, ¿no? Eso es lamentable. A mí me encantaría mucho, yo no he visto todavía el documental de Jan, tengo que verlo, sí, para formarme también mejor mi opinión. Solo quería contar eso también. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Elizabeth. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta tú adicional? Sí, muchas gracias. Después de haber escuchado toda la intervención de Jan y después de haber visto el documental y ver toda la gente que hasta perdieron el pie, la pierna, Jan, ¿has mantenido contacto con alguno de los trabajadores o líderes sindicales que aparecían en el documental? ¿Puedes compartir alguna actualización sobre las vidas de ellos hasta este entonces?
Sí, sigo en contacto con varios, porque claro que me quedé con la gente de la FENACLE, sigo en contacto con Guillermo, hablé con él hoy, Guillermo Tuma, que era el presidente de la FENACLE y la gente con quien me quedé en su casa y varios trabajadores y también periodistas y otra gente que conocí y la verdad que, hombre, que están algunos jubilados ya y estuve preguntando hoy a Guillermo qué pasó con Mauro porque he perdido contacto con él y parece que sigue trabajando y está bien, hombre, dentro de lo que puede con una pierna, pero está trabajando como una guardia para un banco en su pueblo. Entonces sí, me importa si puedo seguir en contacto con la gente, porque sé que no estoy muy actualizada sobre la situación en Ecuador, no por no interesarme, sino que como he estado enfocado en dos otros proyectos bastante grandes que es difícil mantenerme informado de todo, pero es interesante escucharlos porque ellos me cuentan que las cosas no están muy bien y quizás peor que cuando yo estaba allí, no sé, pero me da un poco de miedo, ¿no? Eh, pero Y es entendible porque la situación está bastante compleja en el Ecuador. Muchos ecuatorianos mismos han estado viviendo en una situación crítica en términos de violencia y seguridad que poco a poco ha ido escalando a niveles inimaginables en Ecuador. Entonces tenemos una situación bastante compleja. Tenemos una pregunta más de Pepe Quesada que está como un atendí. Pepe, ¿me puede escuchar? Estoy dando la oportunidad para que... Sí, Pepe, sigue usted en silencio, por favor, abra su micrófono. No. Pepe, ahorita no sé si me escuchan. sí, ya le escuchamos, muchísimas gracias. Le ruego sea un Ya, poquito... muchas gracias a usted, muchas gracias a usted, muchas gracias a la señora que nos ha hecho el documental, veramente gracias infinito que así nos hace enterar a mucha gente que no hemos sabido, aunque si somos ecuatorianos, no hemos sabido las circunstancias que viven nuestros hermanos que trabajan en ese grupo Novoa. Muchas gracias, no tengo ninguna pregunta, sino que lo que quería es agradecerles y hablar un poquitico soltanto de lo que estaban diciendo. Hubo un compañero por ahí que dijo que el hijo no tiene nada que ver tal vez con lo del papá, pues habiendo bien que la corporación de ellos es de toda la familia, porque ustedes saben que si es que yo tengo que lo que es mío es de mis hijos y además de eso él está formando parte del directorio, digamos, de la corporación. Entonces, por lo tanto, él está bien enterado de todo lo que sucede, de todo lo que están haciendo. Y él mismo lo ha dicho también en esta campaña, que las empresas están pagando mucho y que tienen que bajar el precio de aportes al Estado. Y mejor tienen que pagar los operarios, digamos, tienen que pagar más. Entonces, eso está bien vinculado él y no puede escaparse por ningún lado y una persona así no puede ser candidato a la presidencia. Eso nomás quería decirles y como digo, vuelvo a repetir, agradecerle a la señora Yang que ha hecho ese documental que nos sirve muchísimo para los ecuatorianos. Muchas gracias a todos e invitarles a los que están escuchando que esto de aquí lo lleven y lo publiquen, ojalá a toda la gente que sepan para que no den el voto a una persona de esa naturaleza porque lo va a hacer más mal que ya estamos al país. Muchas gracias, buenas noches. gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Pepe. En verdad es un comentario que es bastante válido. Parece que tenemos, ya hemos completado el ciclo de preguntas. Ya no sé si es que tú nos pudieras dar un mensaje final para todas las personas que están en este conversatorio hoy, especialmente para la gente joven y para la gente que va a votar el 15 de octubre. ¿Qué nos puedes decir como un mensaje final? Pues yo
creo que sobre todo para la gente joven es investigar, informarse bien, porque todo lo que hago lo hago para informar a la gente, no para decir para quién votar. Pero cuando vota uno, no solo votas para ti misma, es que estás votando para todo el país y otras generaciones que vengan, ¿no? Y creo que es importante que haya derechos humanos, ambientales, laborales, que la gente indígena tenga derecho a su territorio y se respeta y todas esas cosas, y que también sobre todo la educación, que quién es el candidato que te vaya a dar una educación para la gente joven, porque con eso se va a armar el país y se va a mejorar con una juventud que tenga posibilidades, que no viven unas circunstancias de violencia como están viviendo ahora. Un amigo me contó que el otro día que su hijo se ha ido a los Estados Unidos porque no quería que entrara una pandilla. Eso es una situación terrible que los ecuatorianos tienen que salir. Entonces, tienen que pensar en el futuro, pensarlo bien, informarse bien, no solo tragar todo lo que te alimenta las redes sociales, las campañas más sofisticadas, ver atrás de eso, preguntar, conocer la gente, cómo trabaja, cómo vive los vecinos, porque nosotros hay problemas aquí también de esclavitud que no sabemos, porque están al lado, pero está todo a escondidas. Entonces yo creo que es cosa de saber lo que está al lado y investigar y informarse bien. No sé si con eso es un mensaje muy optimista, pero ojalá que siga el país, bueno, que salga todo para adelante porque lo merecen los ecuatorianos, que a mí me trataron súper bien y deseo lo mejor para ellos. Muchísimas gracias, Jan. Álvaro, te voy a dar la palabra para que tú también te puedas dirigir a nuestras audiencias, tú como joven que está ambientalista, que entiende el tema, para que nos des un mensaje final y con eso poder cerrar el programa. Muchísimas gracias, Álvaro. Tienes la palabra. Muchas gracias con todos. Bueno, agradecer en primer lugar por todo este espacio que nos brindaron, digo, porque en este caso también he transmitido por mi cuenta de TikTok para que muchas personas nos estén viendo. En general, nosotros como ecuatorianos, nosotros, hablo de Partido de la Juventud, necesitamos tener un mayor carácter crítico dentro de todo lo que estamos viviendo. Siempre, como dijo Jan, ver el atrás de lo que parece una fachada bonita. Entonces, yo invito a todos los jóvenes que tienen que investigar y tienen que darse cuenta si es que una persona y en su grupo familiar, en su núcleo familiar, nunca ha hecho nada bueno por sus trabajadores, nunca ha dado dignidad sólida a sus trabajadores, cómo puede pensar en toda una población, cómo pueden gobernar a una nación, cómo pueden sentir la necesidad de la gente pobre si nunca han pasado por ahí. Entonces yo invito nuevamente a investigar y muchas gracias, vuelvo y recalco por esta participación y admirando mucho a Jan. Me comprometo ante todos ustedes en que esos videos, en ese documental, se va a seguir compartiendo en mi red social y voy a encargarme de que muchos jóvenes lo vean. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras. Te agradecemos un montón. Estimada audiencia, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Es un tema que es muy relevante, que tenemos que tener conciencia, no solo ahora que estamos en campaña, pero siempre, porque es un tema que nos ayudará a cambiar el futuro del Ecuador. Tenemos que cambiar nuestra propia conciencia en términos de lo que está pasando, lo que ha pasado, y para así poder construir un mejor futuro. Desde el equipo de L les deseamos una súper buena noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, síganos en las redes sociales y también estén pendientes porque tenemos más conversatorios. Volvemos el miércoles 20 de septiembre con Soledad Estocel, quien nos va a estar conversando acerca de los derechos laborales en el Ecuador.
De parte del equipo L, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludamos. Hasta luego.